En esta presentación vamos a analizar algo más sobre la regresión múltiple, cuyos elementos básicos fueron introducidos recientemente cuando hablamos de las variables categóricas incluidas en un modelo de regresión. Ahora vamos a avanzar un poco más hacia modelos un poco más complejos. Bien, en primer lugar vale la pena hacer una reflexión muy rápida explicando la diferencia fundamental entre una regresión simple y una regresión múltiple. La regresión simple tiene la forma básica y igual a f de x. Esto quiere decir que existe una sola variable independiente. Mientras en la regresión múltiple podemos incluir al menos dos variables independientes, que hemos denominado aquí x1, x2, etcétera, pueden ser n, no hay un límite. Normalmente no deben ser muchas porque de nuevo el modelo resulta muy difícil de entender, pero nos indican todos los factores que pueden determinar una variable del resultado. Por ejemplo, la salud de una persona depende de muchas variables que si es que estamos analizando la exposición a una enfermedad se consideran como factores de riesgo. Por ejemplo, para enfermedades cardíacas, fumar es un factor de riesgo, el alcohol es un factor de riesgo, la obesidad es un factor de riesgo, la edad puede ser un factor de riesgo, la dieta alimenticia con el consumo de grasas, carnes, etcétera, también es un factor de riesgo, etcétera. Entonces, tenemos varios factores de riesgo asociados a un resultado, que es el estado de salud desde el punto de vista coronario, por ejemplo. Bien, las variables independientes en la regresión, en un modelo de regresión, se expresan a través de coeficientes. Esto quiere decir que x1 queda multiplicado por un coeficiente que va a tener una magnitud y un signo, x2 igual, y para cada una de las x se repite esto. ¿Qué significan esos coeficientes? Básicamente ese coeficiente nos indica en qué proporción va a cambiar la variable y, que es la variable de resultados, frente a un cambio unitario en cada una de estas x, pero bajo la condición, y esto es lo fundamental, bajo la condición de que el resto de variables se mantengan constantes. Esto quiere decir, si y depende de x1, x2, etcétera, yo quiero saber, supongamos de nuevo en el ejemplo, que x1 es la educación. Si yo mantengo un cambio unitario, es decir, un aumento de un año en la educación, ¿cuánto va a variar la y? Ese es el coeficiente de la regresión de x1 que me va a explicar ese cambio. Pero si aquí hay otras variables como la experiencia en el mercado de trabajo, el sexo, la etnicidad, el número de horas trabajadas, etcétera, etcétera, todas esas se van a mantener constantes, bajo idénticas condiciones de experiencia, de número de horas trabajadas. ¿Qué efecto tiene el salario? Un cambio de un año en la educación. Eso es lo que me mide el coeficiente de la educación en un modelo de regresión múltiple. Ahora, para aclarar un poco la cosa, vamos a hacer una presentación muy esquemática de esto por de pronto. Vamos a ver justamente un modelo más complejo que el que hemos visto en ocasiones anteriores sobre la determinación social del salario, pero utilizando un modelo de regresión múltiple. Primero vamos a tratar de entender qué variables hemos incluido en el modelo. Estas variables ya han sido trabajadas en los modelos anteriores y por consiguiente no requieren mayor explicación. Probablemente la más importante de las variables independientes que puede explicar el valor del salario es la escolaridad, que es un indicador de educación. A mayor educación o el mayor número de años de escolaridad, los salarios tienden a subir, como ya se ha visto en las ocasiones anteriores. Como esta no es una función lineal, hemos incluido aquí en forma cuadrática. Por consiguiente, tenemos SCOL, que es la parte lineal, y SCOL2, que me da la concavidad de la curva, que en este caso es positiva, que es la variable cuadrática. Luego, hemos estudiado también que no solamente es la educación la que influye sobre el resultado del salario, sino que en el mercado laboral, la experiencia laboral, que se expresa como el número de años en los cuales un trabajador ha realizado esa función en ese campo. Por ejemplo, un médico puede tener 24 años de educación, pero si no tiene experiencia laboral, probablemente no va a tener el mismo ingreso de que el mismo médico tendrá 20 años más tarde.
cuando tiene 20 años de experiencia. Entonces, la experiencia, por las razones que ya se han discutido en las presentaciones anteriores, está incluida aquí en forma cúbica. Entonces tenemos la experiencia laboral cuadrática y la experiencia laboral al cubo. Estas son, por de pronto, las dos variables que hemos incluido en este modelo. Una tercera variable que es obvia es cuántas horas trabaja una persona a la semana. Esto significa que si una persona trabaja 4 horas a la semana, va a ganar poco. Pero si una persona trabaja 40 o más horas a la semana, va a ganar más. Entonces, evidentemente hay una proporción casi lineal entre el número de horas que trabaja una persona y su salario. Aquí lo hemos incluido en forma logarítmica, por razones que no vamos a explicar en detalle en esta presentación. Pero entonces aparece una tercera variable cuantitativa que nos puede explicar la remuneración salarial. Y las demás son dummy variables, que ya hemos explicado cómo se construyen, poniendo un valor de 0 para una categoría que cumple la condición, que no cumple la condición, y un valor de 1 para las personas que cumplen la condición. Por ejemplo, ¿qué afecta el mercado laboral? El ser mujer. Aquí tenemos la parte étnica, hemos incluido el impacto sobre el mercado laboral de ser indígena, el impacto sobre el mercado laboral de ser jefe de familia, el impacto sobre el mercado laboral de otro factor de etnicidad que es ser afrodescendiente, y finalmente el impacto sobre el mercado laboral de trabajar en la agricultura. Nosotros conocemos que los trabajadores agrícolas en el Ecuador en general tienen condiciones más precarias que el resto de los trabajadores en el país. Finalmente, aquí hemos incluido otra variable que podemos probarle, que es qué pasa en el mercado laboral si una persona es jefe de familia. Generalmente los jefes de familia tienen mayor responsabilidad, tienen más experiencia laboral y además de eso tienden a buscar posiciones mejor ubicadas porque tienen que alimentar a toda su familia. Bueno, tomando en cuenta todas estas variables, vamos a correr el modelo de regresión múltiple, lo hemos hecho. Y el resultado, recuerden que la variable dependiente es el logaritmo natural del ingreso salarial. El resultado podemos verlo muy esquemáticamente en estos cuadros, pero nos vamos a concentrar en algunos puntos que ya hemos analizado como muy importantes. Primero, el R cuadrado. El R cuadrado nos indica básicamente la proporción de la varianza de los salarios de la variable dependiente, que es explicada por los cambios en las variables independientes, que en este caso el 49%, o sea, más o menos el modelo explica la mitad de los cambios en la Y. Recuerden que los modelos iniciales, donde solo teníamos escolaridad o solo teníamos experiencia laboral, teníamos R cuadrado muy bajo. Hemos logrado subir el R cuadrado básicamente 0,5, lo cual es bastante exitoso. Haciendo la inclusión de algunas otras variables adicionales, podemos llegar un poco más arriba. Pero ahorita estamos presentando un modelo explicativo general. El tamaño de la muestra es algo bastante importante. El tamaño de la muestra, en este caso, hemos reducido el tamaño de la muestra para hacerle manejable al archivo de la encuesta y tenemos más o menos 3,000 trabajadores o trabajadoras que han respondido al cuestionario en diciembre del 2020 en el Ecuador. Bueno, y aquí veamos un poquito los resultados. Esto es muy interesante. No nos vamos a quedar en la escolaridad, que ya vemos que tiene un modelo parabólico, ni en la experiencia laboral, que tiene un modelo cúbico, con un máximo y después una fase descendiente. Aquí veamos un poco los efectos de la discriminación, que son bastante importantes. Volvamos al caso de la variable dummy mujer, que expresa la condición femenina. El coeficiente es negativo. Esto quiere decir que el mercado laboral tiene una discriminación laboral contra la mujer. ¿Qué significa esto? Esto significa que comparamos el salario de una mujer que tiene el mismo nivel educativo, los mismos años de experiencia, ¿sí? Y algunas otras variables más, por ejemplo, si es jefe de familia, no es jefe de familia, etcétera. Y en general hay una discriminación que aproximadamente es un 16%
En contra de la mujer en el mercado laboral, porque los salarios de las mujeres tienden a ser más bajos. Primera conclusión. Todo esto, todas las variables, si ven ustedes la columna de significación, son estadísticamente significativas. Aquí hay una que está con un nivel de significación que todavía es válido al 10% de significación. Todas las demás tienen niveles mucho más altos de significación. Sí, es un modelo muy robusto. Los indígenas tienen una discriminación en el mercado laboral por su condición de ser indígenas de un 8% más o menos. Los trabajadores o las trabajadoras afrodescendientes tienen una discriminación mucho más alta, que alcanza el 15%, mientras que la condición de jefe de familia permite que el salario sea un poco más alto, más o menos en un 10%, o cerca del 9%. Bueno, estas son algunas de las características. Entonces podemos tener un análisis mucho más detallado de los efectos del salario en el mercado laboral, que es bastante interesante. Posteriormente podemos analizar una curva donde se ve combinadamente los efectos de la etnicidad y del salario sobre el mercado laboral. En esta presentación básica, que es bastante corta, quería introducirles un segundo ejemplo que ya ha sido analizado brevemente en algunas de las presentaciones anteriores, sobre los factores determinantes del desarrollo social en la Amazonía ecuatoriana en el 2010, que ha sido publicado en el Amazon Assessment Report. Aquí tenemos un modelo complejo, donde básicamente queremos explorar cuál es el efecto de la actividad petrolera sobre las condiciones de vida de la población. Hemos creado un índice de condiciones de vida de la población a nivel de sector censal, como había sido explicado en algunas de las presentaciones anteriores, midiendo con un sistema de información geográfica la proximidad, o sea, la distancia, a los pozos petroleros, mientras más próximo se encuentra un área geográfica a los pozos petroleros, mientras más cerca estén los pozos petroleros, el desarrollo social tiene un impacto negativo, que además es estadísticamente significativo. Esto quiere decir que el petróleo tiene un efecto negativo, adverso sobre las condiciones de vida de la población. Este es un hallazgo bastante importante. Y luego tenemos otras variables que les hemos introducido básicamente como variables de control, como por ejemplo la fertilidad del suelo. Obviamente a mayor fertilidad del suelo, mayores condiciones de vida, mejores condiciones de vida. Aquí hemos puesto la proporción del área intervenida para medir el efecto de la deforestación. Esto ha sido analizado ya y hemos visto que tenemos una parábola con concavidad negativa que muestra que realmente en general las mejoras en las condiciones de vida del proceso de deforestación para los campesinos, que son la mayoría de la población en este caso, son marginales, o sea, son muy pequeños. Esto ya lo hemos analizado. Hemos analizado el tiempo de viaje hacia los mercados, porque normalmente la mayoría de los trabajadores amazónicos trabajan en la agricultura y venden sus productos. Obviamente a mayor tiempo de viaje, o sea, menor calidad de las vías y de comunicación, el impacto es negativo. Y todas las demás no vamos a hacer un análisis detallado, son variables de control. Entonces, en definitiva, este es un modelo que ha sido corregido por autocorrelación espacial para eliminar los efectos de vecindad. Tiene un desarrollo un poco más complejo. Esto también ya ha sido explicado en las ocasiones anteriores. Tenemos un pseudo R cuadrado muy alto de 0.78, que es bastante significativo. Bueno, básicamente este es el modelo, y el resultado, como ustedes pueden ver, es muy, muy importante porque fundamentalmente nos indica que dos cosas. La primera es que manteniendo otros elementos constantes que influyen en la calidad de vida, principalmente la proximidad a los mercados y la fertilidad del suelo y el nivel de deforestación, el impacto neto final
del petróleo sobre la mejora en las condiciones de vida de la población es negativo. Primera conclusión importante. Segunda conclusión importante, de nuevo, manteniendo todas las otras variables iguales, las mejoras en las condiciones de vida debidas a la deforestación entre los campesinos ecuatorianos de la Amazonía son marginales y tienen una función parabólica donde hay una fase ascendente al principio, pero luego aparece, la curva se estabiliza, se hace constante, incluso al final tiene una pequeña parte negativa. Bueno, esas son algunas de las conclusiones importantes de este modelo de regresión múltiple y con esto terminamos esta breve presentación.